la Constitución es rígida en cuanto a su procedimiento de reforma. ¿Se puede modificar? Sí, claro, sí, de hecho ya se ha reformado 2 veces. Una la hemos mencionado mucho en el año 92 para añadir el inciso y pasivo en las elecciones municipales. La otra ya venimos sabiéndola de cuando estudiamos el bloque 5, el artículo 135 de la Constitución para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ya lo sabemos. Se ha modificado 2 veces y por lo tanto se puede modificar, pero modificarlo es complicado, el procedimiento es rígido. Y es más, hay 2 procedimientos, ambos rígidos, pero hay uno que es más rígido que el otro, es más duro que el otro. Hay un procedimiento en el artículo 67 y otro en el 168. Y aquí te tienes que saber el número del artículo, porque ellos te lo van a decir. Según el artículo 167 o según el artículo 168, en el 167 tenemos el procedimiento ordinario y en el 168 tenemos el procedimiento agravado, ¿vale? Y lo tenemos que aprender por su nombre, el número de artículo y su nombre. Y ahora vamos a ver cuáles son esos 2 procedimientos. Pero antes, la primera pregunta, artículo 166. ¿A quién corresponde la iniciativa para reformar la Constitución? ¿De quién parte esa idea de reformar la Constitución? Pues lo que hace la Constitución española es que se remite a los apartados 1 y 2 del artículo 87. Vale, tú dices, me pierdo, no te pierdes. En el artículo 87, que lo vamos a ver en el título 3, bien de la Constitución, están los sujetos que tienen capacidad de iniciativa legislativa, es decir, quién puede poner en marcha el procedimiento para que se apruebe una ley. ¿Quién aprueba las leyes? Las Cortes Generales. Pero una cosa es quién las aprueba y otra cosa es quién pone en marcha ese procedimiento, quién tiene iniciativa legislativa. Cuando veamos el artículo 87 veremos que tiene 3 párrafos, 3. Ahí pues solo 2, ya, pero tiene 3 párrafos, el 1, el 2 y el 3. Entonces en el artículo 87.1, lo tenéis a pie de página, pues nos dice que tiene iniciativa legislativa, gobierno, Congreso, un número de diputados, que ya veremos, y Senado, ¿vale? Gobierno, Congreso y Senado, tienen iniciativa legislativa. Y en el 2 nos dice que tienen iniciativa legislativa también las asambleas de las comunidades autónomas. Una asamblea de la comunidad autónoma le puede decir a las Cortes Generales que aprueben una ley. La aprobarán o no, pero tiene iniciativa legislativa. Y en el punto 3 también está recogida la iniciativa legislativa popular. Esos 3 que tenéis ahí marcados en la pantalla son los 3 que tienen iniciativa legislativa. Pero la iniciativa para reformar la Constitución solamente se predica, solamente es aplicable a los que están en el párrafo 1, Gobierno, Congreso, Senado, y en el párrafo 2, Asamblea de las Comunidades Autónomas. Dicho de otra manera, no cabe la iniciativa legislativa popular para reformar la Constitución. Y ahora hay 2 procedimientos que yo te lo voy a poner así de forma esquemática. Hay un procedimiento que es el ordinario, que no es que sea fácil, es difícil, pero no tanto como el del 168. Quiero decirte que las 2 modificaciones que se han realizado en la Constitución, la del 13.2 y la del 135, se han hecho a través del procedimiento ordinario. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha hecho? Pues en este caso, hay que tomar la iniciativa para reformar la Constitución, el Gobierno, el Congreso, el Senado o la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, y va a votar tanto el Congreso como el Senado. ¿Qué mayoría se le van a pedir? Mayoría de 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. Si están de acuerdo, si hay votos a favor de 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado, en ese caso ya queda la Constitución reformada. Sí, ya queda reformada. ¿Hace falta referéndum? Pregunta de examen. ¿Solamente hará referéndum? Hará falta si lo solicita la 10ª parte de alguna de las cámaras, la 10ª parte del Congreso o la 10ª parte del Senado, lo solicita en un plazo de 15 días. Si no lo solicitan, entonces ya tenemos 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, la reforma está aprobada. ¿Puede ocurrir? Podría ocurrir, y seguimos viendo el artículo 167, podría ocurrir pues que no sostengan esa mayoría, que no haya acuerdo entre las cámaras, que no sostengan esos 3/5, ya sea del Congreso, ya sea del Senado. Entonces, no se da la cuestión por perdida, sino que vamos a formar una comisión paritaria mixta, una comisión de diputados y senadores, mismo número, por eso se llama paritaria, paridad, mismo número de diputados y mismo número de senadores. Y ellos van a decir, bueno,
no hemos obtenido 3/5, no nos hemos puesto de acuerdo para modificar la Constitución, vamos a retocar un poco el texto que queremos reformar, a ver si así nos ponemos de acuerdo. Y entonces presentan otro texto alternativo y votamos otra vez. ¿Qué mayoría hacen falta? Las mismas. 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. ¿Qué se obtiene después de esta reunión de la Comisión Paritaria Mixta? Fantástico, ya está la reforma aprobada por 3/5. ¿Hace falta referéndum? Solo si lo solicita la 10ª parte de alguna de las cámaras en el plazo de 15 días. Oye, ¿y si a pesar de haber formado esta comisión paritaria mixta, a pesar de haber tratado de buscar ese texto alternativo que podamos estar todos de acuerdo, aún así no se ha obtenido la mayoría de 3/5? Pues todavía no está todo perdido. Porque en el caso de que el Senado haya votado, aunque sea, no 3/5, que es un 60%, pero por lo menos haya votado a favor la mayoría absoluta, más de la mitad, un 50%, un 50, algo, pues entonces el Congreso podría aprobar la reforma, pero ya no por 3/5, sino ahora ¿por cuánto? Por 2/3, que es un 66. Bien, esto es exactamente lo que tenemos aquí. En el procedimiento de reforma ordinaria, pues tienen que ser aprobados por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hay acuerdo entre ambas, se va a formar esta comisión paritaria mixta con igual número de diputados y de senadores. Van a presentar un texto alternativo que se vota de nuevo. ¿Y hará falta qué? Pues otra vez los 3/5 del Congreso y los 3/5 del Senado. ¿Que se consiguen? Fantástico. ¿Que no se consiguen? No todo está perdido. Si el Senado ha votado por mayoría absoluta, no son 3/5, 3/5 es un 60%, pero por lo menos ha votado mayoría absoluta, que es más del 50%, pues entonces ahora el Congreso podrá aprobarlo por 2/3, que es un 66%. Una vez aprobada la reforma por las Cortes, el referéndum solamente será necesario si lo solicitan en los 15 días siguientes la 10ª parte de cualquiera de las cámaras. Pero vamos ahora al procedimiento de reforma agravada. Aquí ya las mayorías que necesitamos son más altas y además pasa una cosa entre medias que es mortal. Vamos allá. Lo primero, lo más importante es que tú tienes que saber cuáles son los artículos que necesitan ser revisados a través de la reforma agravada, a través del procedimiento del 168. Así que esto es lo primero que tenemos que estudiar. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo vamos a acudir al procedimiento de reforma agravada? Pues esto va a ocurrir cuando se propone una reforma o una revisión total de la Constitución. A ver, la revisión total, ellos en el examen te dirían, se pretende hacer una revisión total de la Constitución, una revisión total de la Constitución. Eso no significa que se vayan a reformar los 169 artículos, pero que se va a hacer una reforma muy amplia que afecta a muchos artículos, afecta a la estructura de la Constitución. O bien una revisión parcial que afecte, atención a, y aquí juegan mucho con estas preguntas, al título preliminar, del artículo 1 a 9. Ahora, atención por favor, se quiere revisar la sección primera del capítulo segundo del título primero, artículos muy bien, 15 a 29. O bien el título segundo, que es la corona, artículos 56 a 65. Lo importante, corona. En este caso, habría que utilizar el procedimiento agravado. Y ahora yo te pregunto, si se quiere hacer una reforma del artículo 14, ¿qué procedimiento se utiliza? ¿El ordinario o el agravado? Ordinario. Si se quiere modificar el derecho a la vida, ¿qué procedimiento se utiliza? ¿El ordinario o el agravado? Agravado. Si se quiere modificar el derecho a la propiedad privada, ¿qué procedimiento se utiliza? ¿El ordinario o el agravado? Propiedad privada, el ordinario. Y si se quiere modificar, por ejemplo, la capital de España, el procedimiento agravado, porque es el artículo 5, título preliminar. En función del artículo que se quiera modificar, luego te van a decir, ¿hace falta? ¿Qué mayoría hace falta? ¿Hace falta referéndum? Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si vamos a ver ahora qué es lo que hay que hacer para que prospere el procedimiento agravado del artículo 168?
Aquí las mayorías que se exigen son las siguientes. Congreso y Senado tienen que votar, pero atención, vamos a imaginar que vamos a modificar la corona. ¿Qué artículo queremos modificar de la corona? ¿Cuál? ¿Cuál es muy injusto? ¿Cuál es muy injusto? ¿Cuál hoy día no se entiende? El de que prevalece el varón sobre la mujer a igualdad de grado. Dicho de otra manera, que si Leonor tuviera un hermano ahora, según la Constitución, él sería el heredero. Hoy día esto no se entiende, ¿verdad? Bueno, podemos suponer que queremos modificar ese artículo. ¿Qué procedimiento hay que seguir? El agravado. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues mira, lo que habría que hacer sería lo siguiente. Primero habría como aprobar el principio de reforma. Esto se entiende como, sin decir exactamente cómo va a quedar el artículo final, simplemente decir, mira, se quiere modificar este artículo de la corona en el que el varón va antes que la mujer. Esto, ¿estáis de acuerdo en que se modifique? Y hace falta que el Congreso diga que sí por 2/3 y que el Senado diga que sí por 2/3. 66% y 66%. Si esto ocurre, si no ocurre, se acabó. Pero si esto ocurre 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, ¿qué ocurre ahora? Atención, disolución inmediata de las Cortes. Claro, por esto hasta ahora no se ha hecho. Y si se hiciera, ¿cuándo se haría? Al final de la legislatura. Al final de la legislatura, porque el diputado del Senado va a decir, hombre, yo creo que es justo que cambiemos este artículo, pero yo no tengo ganas de irme a mi casa, que me quedan 3 años de diputado, ¿sabes? Entonces, por eso sería hasta el final de la legislatura. Y ahora se eligen nuevas Cortes Generales. Las nuevas Cortes Generales ya estudian, se hacen elecciones, nuevas Cortes Generales, y las nuevas Cortes Generales tienen que votar otra vez. O sea, ya sí que definen cómo va a quedar el artículo y votan. Pues será el de mayor edad, independientemente del sexo. El varón, el hijo, el primogénito, pues será el que suceda a la corona. Y ahora votamos otra vez. Congreso, ¿qué mayoría necesita? 2/3. Senado, ¿qué mayoría necesita? 2/3. Y luego, referéndum, si lo piden, no. Obligatorio, obligatorio. Entonces déjame explicarte una cosa. Volvamos al procedimiento agravado. Yo te pregunto, queremos modificar el artículo 2 de la Constitución española. ¿Qué procedimiento utilizamos, el ordinario o el agravado? El agravado. El artículo 2 es el que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es decir, que una comunidad autónoma no se puede separar de España. Para que una comunidad autónoma se separara de España, habría que reformar la Constitución, porque el artículo 2 dice que España es indisoluble. Bien, modifiquemos la Constitución. Procedimiento agravado. Tiene que votar el Congreso. Mayoría de 2/3. A ver si eso se consigue. Vale, se consigue. Senado, 2/3. A ver si eso se consigue. Vale, se consigue. Disolución de las cámaras. Nuevas elecciones. El pueblo español votaría Vox. No lo sé, pero bueno, tendría que votar el pueblo español a quien quiera, saldría un partido político, el que fuere, y ahora un nuevo Congreso, un nuevo Senado. Congreso, 2/3, necesita 2/3, Senado, 2/3, imagínate que eso ocurre, lo veo difícil después de hacer nuevas elecciones, pero eso ocurre, y finalmente, ¿qué falta? Referéndum obligatorio del conjunto de la ciudadanía española. Es imposible ir en contra de la voluntad del pueblo. Se puede reformar la Constitución, pero no es para nada fácil. El artículo 169, que dice algo tan sencillo como que no podrá iniciarse la reforma de la Constitución, no podrá iniciarse, ojo a eso, ¿vale? Es decir, si ya se ha iniciado, se podrá continuar, pero no podrá iniciarse la reforma de la Constitución en tiempo de guerra. Hombre, si estamos en guerra no es un momento para iniciar una reforma de la Constitución. Hemos tenido 44 años, ¿lo vamos a iniciar la guerra? Ni tampoco cuando esté vigente los estados del artículo 16, que son los estados de alarma, excepción o sitio.